Estación Reddit. El matrimonio de mi hermana casi acabó con nuestra familia y no sé qué hacer ahora. Siempre me he enorgullecido de venir de una familia unida. Esto era algo que formaba parte de nuestra identidad, algo que todos, mis padres, mi hermana y yo, siempre tuvimos en mente. Crecimos con una relación de confianza y respeto mutuo. Claro, como cualquier familia, teníamos nuestros desafíos y desavenencias, pero la base era sólida. La sensación de que, pasara lo que pasara, estaríamos ahí unos por otros, fue algo que siempre nos dio fuerza. Mi madre siempre fue una figura central en nuestra casa. Era el pilar emocional de la familia, la persona que mantenía a todos conectados. Mi hermana Ana y yo teníamos una relación muy fuerte con ella. No éramos solo madre e hijas, sino también amigas. Compartíamos todo, desde pequeños secretos de adolescencia hasta temas más serios. Mi padre, aunque era el más calmado y tranquilo de todos, siempre estuvo presente para nosotras, apoyándonos en cualquier momento difícil y animándonos a seguir nuestros sueños. Recuerdo un tiempo en que, en las reuniones familiares, todos estaban allí, los abuelos, los tíos, los primos. Era una verdadera celebración de unión, con todos compartiendo risas, historias y, por supuesto, buena comida. Esos eran los momentos en que me sentía más agradecida por mi familia. No importaba lo que el mundo allá afuera nos ofreciera, dentro de casa, todo estaba en armonía. Siempre hubo una sensación de pertenencia que me daba seguridad, de que tenía un lugar donde siempre sería aceptada y amada. Ana y yo siempre fuimos muy diferentes en algunos aspectos, pero eso nunca fue un problema. Yo era más introspectiva, enfocada en mis estudios y pasatiempos, mientras que ella era extrovertida, siempre rodeada de amigos y con una energía que llamaba la atención. Sin embargo, a pesar de estas diferencias de personalidad, nuestra relación era fuerte y siempre nos apoyábamos incondicionalmente. Cuando éramos más jóvenes, Ana siempre me protegía, y yo, a su vez, intentaba ser la voz de la razón cuando ella tomaba decisiones impulsivas. Era una relación de hermanas, donde existía mucho amor, pero también una buena dosis de compañerismo. Recuerdo tantas noches en que nos quedábamos hasta tarde conversando sobre todo. Ella hablaba de los chicos de la escuela, y yo la escuchaba atentamente, ofreciendo consejos que ella, en su mayoría, ignoraba. Pero eso nunca nos alejaba. La relación que compartíamos era muy especial. Sabía que ella siempre estaría ahí, y ella sabía que podía contar conmigo para cualquier cosa. Y, sinceramente, nunca imaginé que algo pudiera cambiar eso. Que algo podría interponerse entre nosotras de forma tan abrupta. Fue sobre esta base de unión que recibimos la noticia de que Ana estaba saliendo con Marcos. Inicialmente, mi madre y yo nos mostramos un poco escépticas. No es que él fuera una mala persona, muy por el contrario, parecía ser amable, educado y, al mismo tiempo, carismático de una manera que rápidamente conquistó nuestra confianza. Pero había algo sobre el que no parecía encajar en nuestro núcleo familiar. No era nada específico, pero una sensación incómoda nos dejó en alerta. Sin embargo, como éramos una familia que respetaba las elecciones de los demás, decidimos no intervenir. Pensamos que, al final, si Ana era feliz, eso era lo más importante. Sin embargo, fue difícil ignorar que Marcos empezó a frecuentar más nuestra casa. A medida que pasaba el tiempo, se volvía cada vez más presente, y con eso comenzamos a notar pequeños cambios en el comportamiento de Ana. Inicialmente, parecía ser una fase normal, una persona enamorada que se estaba adentrando en una relación seria. Pero con el tiempo, quedó claro que ese cambio no estaba relacionado con una simple fase. Era algo más profundo, algo que no estábamos logrando identificar correctamente. Me di cuenta de que Ana se estaba alejando de todos nosotros, especialmente de nuestra madre. Recuerdo un fin de semana, cuando nuestra madre estaba preparando el almuerzo para todos, como era de costumbre. Pero, en lugar de que Ana se ofreciera a ayudar, estaba en su cuarto con Marcos y ni siquiera se molestó en pasar un tiempo con nuestra madre. Eso no era como ella. Siempre que hacíamos reuniones familiares, Ana era la primera en aparecer en la cocina para ayudar con los preparativos. Le gustaba estar allí, sentir que formaba parte de la dinámica familiar. Fui al cuarto de Ana para preguntarle si quería ayudar en algo, y fue ahí que me dijo, de manera casi indiferente, que no tenía ganas de participar en lo que estábamos haciendo, porque ella y Marcos tenían otros planes. Me pareció extraño, pero no quería forzar la situación. Pensé que sería algo temporal. Sin embargo, con el tiempo,
esta tendencia a alejarse se volvió cada vez más evidente. Comencé a sentir que estaba empezando a perder a mi hermana por otra persona, alguien que, hasta entonces, apenas conocía. Y fue en este contexto que la relación familiar comenzó a atravesar un periodo de creciente tensión. No sabía qué pensar o cómo lidiar con esto. Veía a mi madre, que siempre había sido una persona tan fuerte, mostrándose vulnerable y frágil por la distancia creciente de su hija. Mi hermana, que antes compartía todo con nosotras, ahora parecía haber construido una muralla a su alrededor. Estaba dividida entre respetar su espacio y tratar de salvar lo que quedaba de nuestra relación. Nunca pensé que la llegada de una persona, por más bien intencionada que fuera, podría impactar nuestra familia de manera tan drástica. Ese primer momento fue el estopín. Algo dentro de mí sabía que las cosas ya no estaban bajo control, pero aún no lograba comprender la extensión del impacto que la presencia de Marcos tendría sobre nosotros. La situación estaba cambiando, y no sabía si eso sería algo temporal o si marcaría el comienzo de una nueva fase en la vida de Ana, una fase de la cual yo no formaría parte. A medida que pasaba el tiempo, empezaba a percibir que la presencia de Marcos en nuestra vida no era solo un cambio en la dinámica familiar, sino una influencia creciente y, poco a poco, perjudicial. Al principio, parecía ser un tipo agradable. Tenía un modo carismático, parecía preocuparse por Ana de una forma genuina, y yo, queriendo creer que su felicidad era lo más importante, intenté no juzgar. Sin embargo, pronto quedó claro que Marcos estaba empezando a involucrarse mucho más de lo que cualquier novio normal lo haría. No solo estaba interesado en Ana, sino en controlar las decisiones de nuestra casa, de nuestra familia y, lo más preocupante, de su vida. La primera señal de que algo estaba mal vino cuando Marcos comenzó a opinar sobre la forma en que mi madre manejaba su trabajo. Ella siempre había sido una mujer muy dedicada a la carrera que eligió, y nosotros, como sus hijas, siempre la apoyamos. Sin embargo, en una de nuestras reuniones familiares, Marcos hizo un comentario sobre su trabajo que me dejó completamente sin palabras. Él dijo, de forma extremadamente irrespetuosa, que ella debería ponerse al día y dejar de ser tan anticuada en relación con sus métodos de trabajo. Lo más impactante fue que Ana, en lugar de defender a nuestra madre, simplemente sonrió y dijo que Marcos tenía razón, como si fuera algo perfectamente aceptable. En ese momento, el sentimiento que tenía de algo no está bien se concretó. Era como si Ana, que siempre había sido tan leal a nuestra familia, estuviera desapareciendo, reemplazada por una versión de sí misma que parecía más distante, más fría y, de alguna manera, irreconocible. Yo, que siempre había intentado ser la protectora de nuestra familia, me sentí impulsada a proteger a nuestra madre y decir algo, pero me di cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Marcos no solo estaba criticando de forma constructiva o dando un simple consejo, en realidad, estaba desrespetando a la figura materna de forma pública y sin ningún tipo de remordimiento. Y lo peor de todo era que Ana no parecía ver lo que estaba sucediendo. Estaba tan involucrada con Marcos, tan cegada por su relación, que comenzó a defender cualquier actitud de él, sin importar cuán irrespetuosa o absurda fuera. Yo, por otro lado, empezaba a sentirme como la villana de la historia, la única que intentaba mantener los lazos familiares intactos mientras todos los demás parecían alejarse. La situación empeoró aún más cuando él comenzó a involucrarse en cuestiones más íntimas y privadas. Comenzaba a opinar sobre lo que debíamos o no hacer en casa, como si tuviera algún tipo de autoridad sobre nosotros. Criticaba incluso la forma en que nuestra madre organizaba las cosas en casa. Marcos, que ni siquiera vivía allí, empezó a meterse en las pequeñas decisiones que antes eran simples y no necesitaban una opinión externa. Era como si estuviera tratando de asumir el control de todo, creando un espacio donde tuviera más influencia sobre Ana y, de paso, alejarla de nosotros. Al principio, no quisimos entrar en confrontación directa con él. Después de todo, era el prometido de mi hermana, y no queríamos parecer esos familiares controladores e intrometidos. Pensamos que, eventualmente, él vería lo inconveniente que estaba siendo y cambiaría su comportamiento. Pero, en lugar de eso, continuó aumentando su presencia de forma cada vez más desconcertante. Cuanto más interactuaba con nosotros, más claro se volvía que estaba, de alguna manera, manipulando la situación. Sabía exactamente qué hacer y decir para poner a Ana en contra de la familia. Y ella, que siempre había estado tan cerca de nosotros, iba cayendo cada vez más en sus trampas. En ese momento, ya no sabía qué pensar. Mi madre, que siempre había sido tan segura, comenzaba a estar visiblemente afectada por el comportamiento de Ana. Pasaba días llorando,
tratando de entender que había salido mal, preguntándose dónde habíamos fallado como familia. Y yo, que siempre fui protectora, me veía sin saber cómo reaccionar. No quería perder a mi hermana, pero, al mismo tiempo, sentía que, por más que intentáramos, ya estábamos siendo alejados por una fuerza mayor, algo que no podíamos controlar. Marcos no solo estaba desrespetando a nuestra madre y tratando de aislar a Ana, sino que también parecía tener un control psicológico sobre ella. Sabía cómo manipularla emocionalmente. Hacía que Ana se sintiera culpable por cualquier cosa que hiciera con la familia. Si pasaba tiempo con nuestra madre, él la hacía sentir mal por perder tiempo con alguien que, según él, no entendía sus necesidades. Y, poco a poco, fue minando la confianza que tenía en nosotros, transformándola en una versión de sí misma que ya no reconocía. La rabia que sentí en ese momento fue intensa, pero también una sensación de impotencia. Sentía que la persona que más amaba, mi hermana, estaba siendo arrebatada de mí por alguien que apenas conocíamos. Lo peor era que, por más que intentáramos hablar con ella sobre esto, siempre se ponía del lado de él. Nunca tuvimos la oportunidad de explicarnos, de mostrarle cuánto estaba influyendo en sus decisiones y distorsionando la realidad. Estaba completamente cegada por la relación, y Marcos parecía ser el único que tenía la llave del corazón de ella. En este punto, la relación entre Ana y yo estaba completamente transformada. De una relación de cercanía y confianza, pasamos a ser dos personas que apenas se hablaban. La frialdad que ella mostraba hacia mí era palpable, y fue entonces cuando me di cuenta de que no había más espacio para argumentos o explicaciones. Estaba perdiendo a mi hermana, y Marcos estaba en el centro de todo esto, siendo la figura que, con su manipulación, estaba separando a nuestra familia. No sabía qué hacer. Lo que parecía ser una fase pasajera pronto se convirtió en un punto de no retorno. Y, mientras todo esto sucedía, el dolor que sentíamos, tanto mi madre como yo, era algo que nunca imaginé que tendría que enfrentar. La boda de mi hermana, el momento que debería ser de felicidad y unión, se estaba convirtiendo en una fuente de separación y sufrimiento para todos nosotros. La situación llegó a un punto de no retorno en una cena familiar que, hasta ese momento, debería haber sido solo otra comida relajada. Recuerdo claramente ese día. Mi madre estaba emocionada, como siempre, por preparar una gran cena para todos nosotros. Yo, por mi parte, estaba un poco ansiosa, pues sentía que había algo pendiente que necesitaba ser resuelto, algo no dicho, pero que todos ya sabían que existía. Cuando llegó Marcos, parecía, como siempre, educado, pero yo estaba tan irritada con sus interferencias en nuestras vidas que cualquier cosa que dijera me incomodaba. Y fue durante esa cena que hizo la famosa observación sobre el trabajo de nuestra madre. Él, de manera completamente irrespetuosa, comentó que ella debería bajar del pedestal y ponerse al día, como si estuviera viviendo en una época superada. El tono con el que dijo eso hizo que mi sangre hirviera. Era como si estuviera atacando no solo el trabajo de mi madre, sino nuestra historia de vida, todo lo que ella representaba para nosotros. Lo peor fue la reacción de Ana. En lugar de interceder, de decir algo que nos defendiera, simplemente miró a Marcos con una expresión de aprobación. Yo, que estaba intentando contenerme, exploté. Fue un momento de tensión, una mezcla de frustración y dolor, cuando, sin poder controlarme más, le dije a Marcos que no tenía derecho a hablar de esa manera con mi madre. Fue en ese momento que mi padre, que nunca pierde la calma, finalmente perdió la paciencia. Llamó a Marcos, imbécil, y dijo que estaba manipulando a nuestra hija. Sabía que mi padre no quería hacer eso, pero no podía ver otra salida. Ana, al ver la reacción de nuestro padre, guardó silencio por un momento, pero luego se volvió hacia todos nosotros, de manera fría y distante, diciendo que no teníamos derecho a juzgar sus elecciones, que éramos una familia de personas anticuadas y que no necesitaba nuestra aprobación para ser feliz. Estaba tan a la defensiva por Marcos, y la frialdad que mostró fue un golpe directo para todos nosotros. Fue un momento difícil, en el que la rabia y la tristeza se mezclaron. Yo, que siempre había sido la defensora de mi hermana, la persona que siempre estaba allí para protegerla, me encontré en el lado opuesto. Era como si intentara salvar algo que ya se estaba alejando. Ana, que siempre había sido tan leal a nosotros, ahora parecía distante, casi una extraña. Lo peor de todo fue darme cuenta de que estaba dispuesta a poner a Marcos, un hombre que apenas conocíamos, por encima de nuestra propia familia. La cena ya no fue lo que se suponía que debía ser. La tensión estaba en el aire, y nadie más podía mantener una conversación normal. Marcos,
claramente incómodo, se levantó y se fue, llevándose a Ana con él. Yo me quedé allí, sin palabras, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Mi madre estaba visiblemente herida, y mi padre estaba en silencio, lo que era aún más doloroso. Sentía que ese momento marcaría el fin de algo muy importante para mí. Desde aquel día, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Ana y Marcos comenzaron a aislarse aún más de nuestra familia, y cualquier intento de acercamiento fue rechazado de manera fría y distante. La relación que teníamos con ella parecía haberse destruido en una sola noche, y no sabía cómo lidiar con eso. Después de esa cena, Ana y Marcos desaparecieron aún más de nuestras vidas. Empezaron a faltar a todos los eventos familiares, ignorando por completo cualquier intento de acercamiento. Yo, desesperada, intenté hablar con Ana varias veces, pero todas las conversaciones terminaban de la misma manera, ella diciendo que estaba feliz con Marcos, que no necesitábamos meternos en su vida y que estaba tomando las decisiones correctas. Lo que me hería profundamente era que parecía decirlo con una frialdad que nunca antes había visto en ella. ¿Dónde estaba mi hermana? ¿Dónde estaba la Ana que solía preocuparse por todos nosotros? El aislamiento fue creciendo. No era solo Marcos quien nos alejaba, sino Ana misma, que parecía cada vez más desconectada de todo y de todos. El amor incondicional que sentía por ella se transformó en una mezcla de dolor y confusión. Sabía que estaba involucrada en una relación y quien la estaba influenciando, pero no podía entender cómo podía darle la espalda a nuestra familia de esa manera. Cada vez que intentaba abordarla, ella me miraba con una expresión distante, casi indiferente, como si ya no me reconociera. Me daba cuenta de que, a medida que pasaba el tiempo, se estaba convirtiendo en una persona diferente. No solo era su comportamiento, sino la forma en que veía las cosas, cómo justificaba las actitudes de Marcos, cómo se ponía en contra de nuestra familia de una manera que nunca había hecho antes. Sabía que algo andaba mal, pero por más que intentara hablar con ella, parecía que no había más espacio para el diálogo. Ana estaba tan ciega por la relación, tan absorbida por Marcos y sus ideas, que parecía estar alejándose no solo de nuestra familia, sino de quien era antes. El dolor de ver a mi hermana perderse de esa manera era indescriptible. Sentía que estaba luchando contra algo que no podía controlar. Marcos estaba, sin duda, manipulando la situación, pero Ana también tenía una responsabilidad en ello. No sabía qué hacer, qué decir, cómo intentar traerla de vuelta a nosotros. Solo sabía que, cada vez más, se estaba alejando, y la persona que amaba se estaba volviendo irreconocible. Mi madre fue quien más sufrió con esta situación. Como mencioné antes, siempre fue el corazón de nuestra familia, la mujer que mantenía a todos unidos, que cuidaba de todos con amor y dedicación. Ver a su hija alejarse de ella, distanciarse por un hombre que apenas conocía, fue devastador. Mi madre comenzó a llorar con frecuencia, preguntándose qué había hecho mal, dónde había fallado como madre. Se sentía completamente perdida, incapaz de entender cómo la hija que había criado con tanto amor y cuidado podía actuar de esa manera. Intenté ser la voz de la razón, tratando de explicarle a mi madre que no era culpa de ella. Pero, incluso al decirle esto, no podía convencerse. Cada vez que veía a Marcos metiéndose en nuestras vidas y a Ana alejándose, se sentía más y más desolada. No sabía cómo consolar a mi madre. Su dolor era palpable, y el mío también. Estábamos perdiendo algo muy importante, nuestra conexión familiar. A medida que pasaban los días, el distanciamiento de Ana y Marcos se hacía cada vez más evidente. No era solo el hecho de que faltaran a las reuniones familiares o evitaran cualquier tipo de interacción con nosotros, sino una ausencia emocional que se volvió casi imposible de ignorar. Era como si, cada día que pasaba, Ana se alejara un poco más de todo lo que había conocido y vivido. Estaba tan absorta en su vida con Marcos que parecía no haber espacio para nada más. Lo peor de todo era que, por más que intentáramos, nosotros, como familia, ya no podíamos alcanzar lo que antes había sido una relación sólida y afectuosa. Sentía una inmensa falta de mi hermana, de mi amiga, de esa persona con la que compartí tantos momentos preciosos de la infancia y la adolescencia. Había algo doloroso en la forma en que ella comenzaba a justificarse ante nosotros, siempre repitiendo que estaba feliz con sus elecciones, que Marcos era la persona con la que quería pasar el resto de su vida, y que nosotros, como familia, no teníamos derecho a cuestionar nada. La escuchaba hablar, y trataba de comprender, pero, en el fondo, lo que me consumía era la sensación de que, de hecho, se estaba distanciando de nosotros, no por sus elecciones, sino por la manera en que esas elecciones estaban transformando quién era.
Sabía que Marcos estaba detrás de esto, que estaba creando un muro entre Ana y el resto de la familia. Pero también sabía que Ana, en algún nivel, estaba permitiendo que esto sucediera. Su comportamiento había cambiado por completo. Antes, siempre había sido la persona en quien podía confiar, con quien hablaba de todo, y ahora, no era posible tener una conversación sincera sin que se pusiera a la defensiva o visiblemente irritada. La sensación de estar perdiendo a mi hermana se intensificaba con cada encuentro evitado, con cada justificación vacía de su parte. No sabía qué hacer. Intenté de todo para mostrarle que la familia aún estaba aquí, con los brazos abiertos, lista para recibirla de vuelta. Pero, al mismo tiempo, tenía miedo de ser excesiva, de presionarla aún más para que se alejara aún más. La dolor que sentíamos era silenciosa, pero muy real. Mi madre, que siempre había sido tan fuerte, ahora también parecía sucumbir a la presión emocional de esta situación. Intentaba disimularlo, pero los momentos de soledad y llanto, cuando creía que nadie la veía, eran la prueba de que nuestra familia se estaba desmoronando. No lograba entender cómo todo esto había sucedido tan rápidamente. Era como si, de repente, todo lo que creía sobre nuestra familia, la confianza, el apoyo mutuo, se hubiera diluido en una sola elección de Ana. Y Marcos, con su influencia, estaba moldeando a Ana de una manera que no podía aceptar. Estaba ganando cada vez más terreno, convirtiéndose en la figura central en su vida, y todo lo que quedaba de nosotros como familia era solo una sombra distante. Sabía que necesitaba intentar, aunque fuera difícil, hablar con Ana. Pero, con cada intento, la situación se volvía más tensa. Quería poder preguntarle qué estaba pasando, quería entender por qué estaba tan dispuesta a alejar a todos los que la amaban por alguien que, para nosotros, aún era un completo desconocido. Sin embargo, todo lo que decía parecía ser ignorado o distorsionado por ella, que respondía de manera defensiva, como si se estuviera protegiendo de algo. Cada conversación se transformaba en un terreno minado, donde, en lugar de encontrar un terreno común, nos distanciábamos aún más. Uno de los momentos más difíciles fue cuando intenté hablar con ella, a solas, en un café. Traté de mantener la calma, pero no pude evitar que mi voz temblara al decirle cuánto la extrañaba y que las cosas ya no eran las mismas sin su presencia. Intentaba expresar mi dolor y mi deseo de que ella volviera a acercarse a nosotros. Pero ella, en lugar de escucharme, respondió con una triste sonrisa y dijo que estaba en paz y que, si queríamos que ella estuviera más cerca, debíamos aceptar sus elecciones. Esa frase me cortó. Aceptar sus elecciones. ¿Eso era todo lo que tenía que decir sobre la situación? Era como si hubiera puesto un punto final a esa conversación. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero no sabía cómo expresar eso sin que ella se cerrara aún más. Intenté explicarle que no se trataba de aceptar o no sus elecciones, sino de cómo se estaba alejando de todo y de todos, y de cómo parecía estar sacrificando todo lo que habíamos construido como familia. Su respuesta fue simple y directa: necesito esto ahora. No se preocupen por mí. El dolor que sentí al escuchar eso fue casi insoportable. No sabía lo que significaba eso, pero una cosa estaba clara: estaba decidida a seguir su propio camino, y nosotros, la familia, ya no formábamos parte de él. La conversación terminó con ella levantándose y yéndose sin darme la oportunidad de responder o decir algo más. Me quedé allí, sola, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Otra tentativa de comunicación fallida, otra barrera construida. Cuando ves a una persona que amas profundamente cambiar, es una sensación de impotencia y sufrimiento indescriptible. Siempre supe que las personas cambian a lo largo de la vida, pero jamás imaginé que el cambio en Ana fuera tan drástico, tan repentino y tan doloroso para todos a su alrededor. Me encontraba reflexionando sobre todos los momentos en que fuimos tan cercanas, sobre cómo compartimos nuestras vidas, nuestras historias y los secretos más profundos. Era como si de repente todos esos recuerdos no significaran nada para ella. El cambio no era solo de comportamiento, sino de actitud, de valores. Veía a mi hermana transformándose en alguien que ya no reconocía. Estaba tan obsesionada con la idea de defender a Marcos, de justificar cada una de sus acciones, que parecía haber olvidado lo que realmente importaba. Estaba cambiando, pero la cuestión era, ¿por qué? ¿Por Marcos? ¿Por una relación que, en el fondo, aún parecía frágil y desconocida para todos nosotros? ¿Era eso lo que la estaba llevando a dejar atrás a la familia que siempre había sido su pilar? Empecé a preguntarme qué podría haber hecho diferente.
Tal vez fui demasiado dura en algunos momentos, tal vez presioné demasiado, pero en el fondo sabía que mi intención nunca fue alejarla, sino protegerla. Sin embargo, ella ya no parecía escuchar, no parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. A medida que la distancia entre nosotros y Ana aumentaba, una cosa se volvía cada vez más clara: Marcos estaba, sin duda, influyendo en cada decisión que tomaba. Esto se hacía más evidente en cada conversación, en cada justificación que daba sobre sus elecciones, sobre cómo todo lo que él decía o hacía parecía ser más importante que cualquier cosa que viniera de nuestra parte. No se trataba solo del distanciamiento, sino de la manera en que parecía haber tomado el control de su vida, manipulando cada situación de forma sutil, pero eficaz. Al principio, incluso intenté darle el beneficio de la duda. Pensé que tal vez estaba exagerando, que era normal en una relación más seria que las personas se enfocaran en su pareja y quisieran construir una vida a dos. Pero con el tiempo, las actitudes de Marcos comenzaron a ser más evidentes. Siempre era muy educado frente a nosotros, pero su comportamiento parecía controlar todos los aspectos de la vida de Ana. La forma en que se involucraba en las conversaciones familiares, ofreciendo opiniones sobre todo, desde el trabajo de nuestra madre hasta lo que Ana debería hacer en su vida profesional, me hacía sentir que siempre estaba sobre ella, como si estuviera siempre ajustando su comportamiento de acuerdo a su visión del mundo. Comencé a darme cuenta de cómo manipulaba las situaciones para que Ana viera todo a través de su lente, como si él fuera el único que tuviera la respuesta para todo. No bastaba con que Ana lo amara, él quería que pensara de la misma forma que él, que siguiera sus reglas, sus ideas. Se volvía más incisivo con el tiempo, criticando a nuestra familia, desvalorizando nuestros lazos e incluso sugiriendo que Ana cortara cualquier vínculo que tuviera con cualquiera de nosotros. Cuando ella se alejó de todos, parecía que él estaba cumpliendo un plan silencioso y meticulosamente elaborado para alejarla de lo que quedaba de su vida antes de conocerlo. Lo que más me incomodaba era que Ana no veía esto. Estaba tan absorbida en la idea de proteger su relación y de justificar sus elecciones, que no podía darse cuenta de cuánto estaba siendo controlada. Pensaba que estaba haciendo todo por su cuenta, que estaba tomando sus propias decisiones. Pero, en realidad, estaba siendo manipulada en cada paso, y Marcos estaba haciendo esto de una manera tan silenciosa que era casi imposible para cualquiera de nosotros probarlo. Sabía cómo actuar para no parecer excesivamente controlador, pero al mismo tiempo lograba minar cualquier influencia que pudiéramos tener sobre Ana. Intentaba hablar de esto con ella, pero al tocar el tema, se ponía a la defensiva y se irritaba. Siempre que mencionábamos a Marcos, levantaba un muro de defensa, alegando que él era bueno para ella y que siempre tenía las mejores intenciones. La frustración aumentaba, pues parecía que cualquier intento de mostrarle que tal vez las cosas no eran tan perfectas como ella pensaba terminaba en un abismo de incomprensión. Sentía que estaba luchando contra algo que no podía ser explicado de manera simple, algo que estaba más allá de mi comprensión, pero que afectaba profundamente nuestra relación. Lo peor era darme cuenta de que, en muchos aspectos, él ya había logrado lo que quería. Marcos se había convertido en la figura central en la vida de Ana, el único en quien ella confiaba plenamente, y todos los lazos que tenía con nosotros se estaban deshaciendo sin que ella se diera cuenta. Había conquistado un lugar tan fuerte en su vida que parecía que nosotros éramos solo un recuerdo distante, algo del pasado. Y Ana, en su ceguera emocional, no veía que se estaba alejando de todos los que la amaban. Ahora, después de tantos meses tratando de entender lo que sucedió, me encuentro en un punto de desesperanza, pero también de aceptación. Sé que la relación que tenía con Ana, esa conexión profunda e íntima, ha cambiado para siempre. Siento que hay una línea invisible entre nosotros que no puede ser cruzada, no porque no queramos, sino porque no sabemos cómo. El dolor de ver a mi hermana alejarse de una forma tan intensa, sin poder ayudarla a ver lo que estaba ocurriendo, ha sido una carga emocional inmensa para mí y para toda la familia. Mi madre aún llora en silencio, y mi padre, aunque callado, también parece cargar con el dolor de haber perdido a la hija que conoció. Lo que más me duele es la incertidumbre. ¿Qué depara el futuro para nuestra relación? ¿Será que, con el tiempo, Ana verá lo que realmente ocurrió? ¿Se dará cuenta algún día de que los lazos familiares, por más imperfectos que sean, siempre han sido más verdaderos que cualquier relación que tenga con alguien que no nos conoce como ella nos conoce? No sé si hay algo que pueda hacer. Cada intento de reatar la conexión parece alejarla aún más. Pero, al mismo tiempo, no puedo dejar de esperar. No puedo simplemente aceptar que todo lo que mi familia y yo hemos construido a lo largo de tantos años se deshaga así. Sé que, en algún lugar dentro de ella,
Ana aún tiene el amor que siempre hemos tenido unos por otros. Solo que ya no sé cómo alcanzarla. No sé si aún recuerda quién era antes de que Marcos entrara en su vida. Intento concentrarme en seguir adelante, en respetar sus decisiones, aunque eso signifique que la relación entre nosotros tal vez nunca vuelva a ser la misma. Al mismo tiempo, tengo una extraña sensación de que el tiempo podría traer algún tipo de claridad, de que algún día mirará hacia atrás y se dará cuenta de cuánto fue manipulada, de cuánto se alejó de lo que realmente importa. Y si eso sucede, tal vez entonces podamos reconstruir algo. Pero, hasta entonces, solo me queda esperar y, sobre todo, seguir amando a mi hermana, incluso si ella se ha perdido en medio de esta confusión emocional. En el fondo, mi duda ahora es si debo seguir intentando o si es hora de aceptar que la relación con mi hermana se ha transformado para siempre. Solo sé que, mientras haya un hilo de esperanza, continuaré intentando, por más doloroso que sea. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!